No sé si esta es la primera vez que hacemos algo así. Probablemente hemos hecho algo similar algún miércoles. Hacer preguntas y respuestas, aparte de las conferencias, obviamente, pero para la iglesia, algo que sea solo para la iglesia. Creo que no hemos tenido la oportunidad casi de hacerlo y sabemos que algunos de ustedes a veces tienen preguntas sobre algún sermón o alguna serie de predicaciones, de los libros que estamos enseñando, y los domingos, a veces a la salida, tanto en la mañana como en la tarde, no siempre hay tiempo suficiente para que ustedes hagan alguna pregunta y nosotros responder. Entonces queríamos aprovechar este tiempo, utilizar al menos este domingo en la tarde y abrir el micrófono para que ustedes tengan la libertad de hacer preguntas que quizá puede ser que hayan tenido por mucho tiempo o recientemente debido a algo que escucharon, y queremos nosotros, bueno, hacer lo posible aquí para, si en la medida de lo posible, poder aclarar alguna duda o alguna pregunta que ustedes tengan. Así que puede ser obviamente algo que tenga que ver con la Biblia, con la teología. Puede ser también algo relacionado a alguna noticia que hayan visto en el mundo, en el Ecuador, pero obviamente desde una perspectiva bíblica. Y todo eso vamos a tratar de cubrir, pero va a depender de ustedes. Los temas los van a imponer ustedes, no nosotros. Así que va a depender de ustedes de qué cosas vamos a hablar en esta hora que vamos a estar aquí. Así que va a ser interesante y queremos escuchar qué es lo que ustedes tienen en sus mentes, en sus corazones. Sí, comenzamos con una oración breve. Padre, gracias por tu gran misericordia, Señor, para con tu iglesia, con cada uno de nosotros, tu obra maravillosa de habernos justificado en los méritos de Cristo Jesús. En este tiempo tú nos acompañes, Señor, y las inquietudes que haya en los corazones de nuestros hermanos, podamos tener, ojalá, la capacidad con tu ayuda de responder en alguna medida, Señor. Y bendícenos a través de estas preguntas y las respuestas bíblicas que quisiéramos hacerlas, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Olvidé indicarles, hermanos, hay 3 micrófonos. Si ustedes ven allí, 1, 2 y acá 3. Entonces, el hermano que desea hacer una pregunta simplemente tiene la libertad de levantarse y hacer la pregunta. Va a ser muy raro si nadie se levanta después de que yo diga esto. Así que, por favor, hermanos, 3 micrófonos allí. Creo que están abiertos, ¿verdad? Ya, sí. Pueden levantarse y hacer la pregunta. Si necesitan alguna ayuda con articular mejor su pregunta, bueno, quizá nuestro hermano Daniel, que está allá atrás parado, puede ayudarles un poco, o nuestro hermano Michar, que también está por allí, puede ayudarles un poco. Pero, ok, las preguntas son ustedes. Buenas tardes, hermanos. No sé si está bien formulada la pregunta, pero bueno, aquí les voy a leer. Como creyentes, ¿de qué manera podemos desarrollar ser más de pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico sí es algo que brevemente hemos tocado en algún momento. ¿Qué es pensar críticamente? Quizá para aclarar a todos, creo que es algo diferente, no sé si decir opuesto o diferente a pensar mecánicamente. Es diferente a repetir lo que te han enseñado. Es ir más allá, es una labor de investigación que uno puede realizar. Pensar críticamente es analizar las noticias, las propagandas que ves en el mundo y no creer lo que te dicen, sino que hacer una evaluación comparando todo lo que ves y tratar de llegar a cuál es la realidad de las cosas que están sucediendo, no necesariamente lo que te presentan públicamente. ¿Cómo desarrollar pensamiento crítico? Yo recuerdo que una vez le hice esta pregunta cuando estaba ya en el seminario en California. Había un profesor en la universidad, él no me enseñaba a mí, él era compañero mío, pero enseñaba al mismo tiempo en la universidad. Y él era un americano que él había estado en España sirviendo con el primer ministro de España. Había tenido una posición elevada allí. Él era un analista, consultor de política internacional.
Y MacArthur lo había traído a California para que enseñe en la universidad una materia relacionada a esa. Y a veces conversábamos con él y él dice cosas que a mí me parecían muy interesantes. Y yo una vez le pregunté, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo llegas a esas conclusiones? ¿Cómo puedes pensar o sacar ese tipo de conclusiones a las que llegas? Porque no es lo que se ve normalmente en las propagandas o en las noticias. Y él me respondió, bueno, debes inscribirte a mi clase. Bueno, me decepcionó con esa pregunta porque quería realmente saber. Pero creo que logré entender, escuchándolo un poco a él, conversando un poco con él. Y con el pasar del tiempo, creo que nosotros debemos tener, para desarrollar pensamiento crítico, creo que debemos tener la habilidad de leer, interpretar el comportamiento de las personas, en este caso de presidentes, de gobernantes, entender que lo que ellos dicen no tiene que significar absolutamente nada para nosotros, sino lo que hacen, a dónde envían su dinero, en qué invierten. Eso es lo que te dice en qué realmente están comprometidos. Creo que uno desarrolla pensamiento crítico leyendo posturas que contrastan y sacando una conclusión de la realidad. Yo creo que puedo extraer, al menos de mi propia experiencia, cuando en el 2010, me acuerdo hasta el 2010, yo creía que el socialismo era algo bueno y había absorbido todas las propagandas de Rafael Correa aquí en el Ecuador por algunos años, desde que él llegó en el 2006 o 2007. Eran tan fuertes las propagandas que yo lo veía a él casi como un héroe para el Ecuador, de los pobres y de la lucha por la soberanía del Ecuador. Creo que la primera vez que comencé a dudar de él fue cuando mi hermano, él tenía amigos que trabajaban para el gobierno. Y yo sé que mi hermano no tenía por qué mentirme a mí. Mi hermano me dijo, yo tengo amigos que trabajan para el gobierno y el gobierno, ellos me dicen, y algunos de ellos también están metidos en todo eso, es muy corrupto, pero hay demasiada corrupción. Y esa realidad contrastaba con el énfasis de Rafael Correa, que era manos limpias y corazones puros. Entonces, una inconsistencia uno comencé a ver. Yo creo que eso como punto de partida al menos te presenta el camino para que tú comiences a dudar de alguien que se ha presentado como un héroe, que probablemente es un villano. Y cuando uno evalúa las acciones de su gobierno, entonces yo puedo evaluar las acciones del gobierno, no lo que dice, porque si me fijo en lo que dice, me voy a perder y voy a ser engañado. No es eso pensamiento crítico, sino en qué está comprometido, qué leyes propuso, qué leyes quitó. Y cuando tú ves todas las leyes a favor de los criminales durante su gobierno, te das cuenta, ok, yo sé lo que es él, ahora, entiendo lo que es él, pero porque hice una evaluación en base a lo que él hizo, no en base a lo que él decía públicamente, o no en base a lo que repetían los medios de comunicación. Yo creo que mientras uno más lee, uno más desarrolla pensamiento crítico. Yo creo que es vital conseguir autores que tienen pensamiento crítico, leerlos a ellos, cómo ellos evalúan lo que sucede en el mundo, a uno le hace automáticamente desarrollar ese pensamiento crítico. Yo les puedo recomendar uno que no es cristiano, pero que tiene pensamiento crítico. Creo que es uno de los que más alto nivel de pensamiento crítico he encontrado recientemente que tiene. Se llama Francisco Gil White. Es un mexicano, así que para buena noticia, la mayoría de ustedes están en español. Francisco Gil White no es cristiano, así que sus posturas no necesariamente son evangélicas como las nuestras, pero cuando él analiza temas como temas de países internacionales, del crimen, el narcotráfico, el socialismo, Israel, las naciones árabes, él hace un estudio crítico de qué realmente está sucediendo y hace una explicación excelente. Entonces, y yo creo que si a eso le añades la perspectiva bíblica, la verdad que nosotros tenemos, yo creo que nosotros los cristianos deberíamos ser el grupo de personas que más pensamiento crítico deberíamos tener. Y lamentablemente no es así. Pero no es así porque no conocemos nuestra Biblia, porque no estudiamos nuestra Biblia.
Y creo que se vio reflejado probablemente en la última consulta de las preguntas que tuvimos que votar hace una semana, cuando gana el no. Y las posturas allí eran a favor de luchar en contra del crimen. Entonces, si yo conozco mi Biblia, sé que el gobierno debe endurecer su ataque contra el crimen, debe echar mano dura. Si yo sé eso, simplemente sé que debo votar por el sí, pero aún así muchos votaron por el no. Entonces, hay textos allí como Romanos el capítulo 13, como primera carta de Pedro, que me dan un parámetro para saber cómo mirar esas preguntas y saber cómo votar. Es tan sencillo, pero yo creo que llenarnos del conocimiento bíblico, yo creo que leer autores que tienen y han desarrollado pensamiento crítico, ellos con sus lecturas y sus evaluaciones ya te están dando un curso, una materia de cómo tú puedes desarrollar tu propio pensamiento crítico. Buenas tardes, pastor. Bendiciones. Pastor, en continuidad con esto del pensamiento crítico de nosotros, ¿qué nos recomendaría a nosotros, verdad, para poder cada día mejorar más y desarrollar pues, más este tema del pensamiento crítico? Sí, no sé, es parecida a la que hacía Josué. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que puedo hablar en base a mi propia experiencia, porque no he recibido un curso, no he estudiado esto en alguna materia, pero creo que una pasión por conocer la verdad. Algo que me mueve es, no me conformo con escuchar lo que me dicen, no me conformo con ser engañado. Creo que es el espíritu que tenían los bereanos, ¿verdad? En Hechos el capítulo 17, cuando el mismo apóstol Pablo les predicaba, y ellos se los considera más nobles que los de Tesalónica, porque comparaban todo lo que Pablo decía con las Escrituras. Así que estos no eran tontos útiles, eran cristianos que sabían que si Pablo decía la verdad tenía que estar conforme a lo que el Antiguo Testamento enseñaba, que era la Biblia que ellos tenían, y lo comparaban con la Biblia. Así que eso te demuestra que ellos conocían su Biblia, ellos leían su Biblia. Y probablemente esta es una tarea que nosotros tenemos que comenzar a hacer ahora, porque lamentablemente en nuestros países no existe el pensamiento crítico. Porque nos enseñan, ¿qué hacían ustedes en la escuela? A hacer copias, ¿verdad? Yo me acuerdo que copiaba. Ahora, qué ridículo es eso. Nadie aprende nada haciendo eso. Pasar a limpio el cuaderno de las cosas que el profesor escribía en la pizarra o los dictados en clase. Qué ridículo es eso. Ese es el peor tipo de educación. Es simplemente asegurar que vas a generar una generación de estudiantes y de adultos que no saben pensar. Y yo creo que eso es conveniente para los gobernantes de las naciones, para los presidentes de las naciones o las élites del mundo que fácilmente van a controlarnos. ¿Por qué? Porque las masas de la población no han desarrollado pensamiento crítico, por tanto son fácilmente engañadas. Y casi Latinoamérica es así, unos países más que otros, pero casi toda Latinoamérica está en esa circunstancia. Así que yo creo que necesitamos desarrollar esta pasión por conocer la verdad de las cosas, la verdad de la Escritura, comenzando por allí, pero si comienzo por la verdad de la Escritura, sé que Dios es la realidad máxima y Él creó una realidad, y conozco el corazón de los hombres, que es engañoso y que miente. Entonces, creo que no voy a ser presa fácil de los engaños que veo allá afuera en las propagandas, y eso me va a empujar, me va a alentar a querer investigar más, a sopesar las evaluaciones, a todo lo que estoy escuchando a mi alrededor. Así que yo creo que el hábito de la lectura es vital. Yo creo que la persona que no lee nunca será capaz de pensar críticamente. Yo creo que eso es algo muy importante. Tal vez podría acotar algo. Ahora tal vez hay personas que hablan lo contrario de lo que todo el mundo está hablando. Todo el mundo, los medios, todos hablan de una forma sobre algo, pero siempre hay algunos pensadores que hablan diferente. Deberíamos escucharlos, ¿no? Para contrastar.
Y luego ellos dan informaciones que uno debería poder investigar. Y entonces poder decir, oye, es verdad lo que este hombre está diciendo. Entonces comenzar a comparar y no creer todo lo que nos están diciendo, porque nos están diciendo un mensaje totalmente diferente y con información que también está respaldando. En el tiempo del COVID, nosotros escuchábamos el pastor MacArthur, ustedes saben toda la historia, y ustedes pueden pensar, nosotros le creímos y por eso hicimos todas las acciones que hicimos aquí en la iglesia, porque le creímos al doctor MacArthur. No, el doctor MacArthur fue un pensador, él fue y dio datos específicos, estadísticas de los muertos en su país, en Estados Unidos. Y la escuchamos y todo eso, y yo hice la investigación aquí. La tasa mortuoria del mes de abril, mayo del año anterior, porque estábamos en el año 2020, creo, en ese tiempo, o 2019, 2020, y lo que había avanzado de muertos en este año se había triplicado, pero 300 y pico de muertos el año anterior, en ese mes. Habían muerto 1000 y un poquito en este nuevo año por causas del COVID. ¿Y a eso le llaman pandemia? Eso no es pandemia, ¿ves? Entonces, tú puedes decir, pero ¿cómo es que toman las alarmas de una pandemia y ya no te hacen salir y esto de aquí, que se propaga, que vas a morir? Pero si tienes los datos, y los datos no mienten, las estadísticas no te mienten, para tú creer que es una pandemia. No es una pandemia. No estoy diciendo que el virus no te contaminaba, claro que contaminaba, pero no era en la medida como lo exponían, ¿sí? Y creo que todos nos enfermamos, lo obtuvimos al COVID a la final. Al pasar el tiempo, creo que todos pasamos eso, ¿sí? Algunos lamentablemente fallecieron porque en los primeros momentos la OMS no dio las indicaciones correctas para atender eso, y por eso hubo muchos muertos. Pero luego no había nada de la tasa de mortalidad, no había subido como para asustarnos, ni siquiera una ciudad. Y ya eso tal vez es un pensamiento crítico, eso te da convicción de decir, no, a mí no me vas a mover por más que me vengas a vender de que la gente se está muriendo, que estoy aquí, no, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces ya eso nos ayuda. Y muchas otras informaciones que se dieron y que escuchábamos y que veíamos y comprobábamos, entonces no nos daba para creer todo lo que se vendió en el tiempo del COVID. Hicimos lo posible, Sixto, mucho más de explicarles y hablarles, pero bueno, así es como despertamos. Yo tampoco estaba acostumbrado a tener este pensamiento crítico. Ahora que hay videos que sacan y uno puede escuchar de hombres científicos que uno nunca los hubiese escuchado. Por más que hubiese leído libros, no hubiese tenido el conocimiento que ahora tenemos por la información que la podemos accesar. Y eso es bueno desde ese punto de vista, porque sí podemos pensar mejor. Creo que un recurso que les puede ayudar para hacer todo eso, aparte del autor que les mencioné, Francisco Gil White, también es un libro que está en español, se llama 1984. 1984. Este libro, el autor es, creo que de nacimiento hindú, pero inglés, de ciudadanía, George Orwell. George Orwell. Él escribió durante o después de la Segunda Guerra Mundial. Y él describe en este libro cómo hacen los gobiernos totalitarios que controlan todo, controlan toda tu realidad, todo lo que tú ves y crees, ellos te lo controlan. Él describió cómo funciona un gobierno por dentro para hacer este control totalitario de toda la nación, de todas las personas. Es un excelente libro porque te abre los ojos. Y yo recuerdo que leí ese libro hace un par de años, probablemente, hace 2 años. Lo leí y yo pensé, cuando leí ese libro, yo pensé, ok, esto es seguramente lo que vamos a vivir pensando, por ejemplo, los que van a vivir bajo el anticristo, cuando él tenga su gobierno totalitario y controle todas las cosas. Y yo decía, ok, perfecto, uno puede estar más preparado cuando vea esos comienzos. Pero hace no mucho tiempo comencé a leer información de las cosas que suceden en el mundo y me sentí como el personaje de la película The Truman Show. No sé si alguna vez ustedes vieron esa película. Cuando el personaje principal de esta película, en algún punto de la película se da cuenta que está viviendo en una realidad completamente falsa y controlada por una élite que está más arriba que él.
Y es como que llega al punto límite de la burbuja en el que lo habían metido y se da cuenta que vivía dentro de una burbuja. Y así me sentí no hace mucho tiempo, cuando comencé a descubrir cosas acerca de los gobiernos de Europa, como de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora. Yo pensando que eran los buenos, probablemente ustedes todavía piensan que eran los buenos. Y dándome cuenta que en realidad los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia no son los buenos de la Segunda Guerra Mundial. Difícilmente encontramos un lado bueno, pero ellos estaban del lado de Hitler. Y no han dejado de estar del lado de Hitler, son nazis. Y hay pruebas de eso, y podríamos expandir, esta conversación se convertiría en un tipo diferente de conversación, pero esa es la realidad, no es diferente. Y es difícil creer eso a menos que tú veas pruebas y leas esas pruebas. Y uno se siente como lo que describió George Orwell, no es lo que va a pasar en el futuro, es lo que ya está pasando ahora. Y es la preparación para el siguiente gran genocidio de los judíos y la esclavización del mundo entero. Que según algunos, podría citar 2 al menos, apenas advierten que esto está a punto de suceder. De la ceja al ojo tenemos un evento como este. Bueno, no quiero, el propósito no es asustarles, ¿no? Sino darles ánimo, pero... Buenas Hola, tardes. yo tengo una pregunta, es respecto a, bueno, tuve una experiencia en el trabajo, ¿verdad? Donde estaban celebrando Halloween y obviamente decidí no participar. Entonces me preguntaron, pero entonces ¿por qué celebras Navidad? Es una fiesta pagana. Hace algún tiempo había leído la respuesta, pero realmente me pasa mucho que a veces me respondo pero después. Y me quedo callada en ese momento, o sea, no se me ocurre nada. Entonces, me gustaría recordar y poder reforzar ese tema. Sixto, le puedo hacer un resumen. Él hizo un editorial aquí para la iglesia, ¿me acuerdo? He tratado de convencer a la iglesia de algo, no sé si lo hemos logrado. Pero yo creo que esto es parte de tener pensamiento crítico también. Conocimiento bíblico, obviamente, en primer lugar. O sea, ¿qué realmente dice la Biblia y no dice? ¿Qué realmente prohíbe la Biblia? ¿Y qué no prohíbe la Biblia? ¿En qué áreas la Biblia nos da libertad para celebrar algo? ¿Y en qué áreas la Biblia no nos da la libertad para celebrar algo? Yo les voy a ser muy honesto, al menos yo hablo por mí en este momento. Yo no creo que es pecado celebrar Halloween. Ahora, yo sé que pueden escuchar, yo lo he visto ese video de MacArthur. Cuando le preguntan a MacArthur sobre Halloween, él dice que no tiene ningún sentido cómo un cristiano puede hacer eso. Creo que era una serie de preguntas y respuestas también de cristianos vistiéndose de monstruos, de hombres lobos, Dráculas. Y yo estoy de acuerdo con eso. El cristiano no debería tener ninguna relación con ese tipo de figuras que solo producen muerte, ¿verdad? Porque es como nos presenta la cultura. En la cultura esas figuras de allí asesinan, matan, cometen homicidios todo el tiempo, es sangre. Y yo creo que nosotros deberíamos alejarnos de eso. Pero el asunto es que la pregunta es si realmente el Halloween está únicamente asociado a ese tipo de figuras. Porque yo les digo, MacArthur públicamente decía que no. Ahora, no voy a decir que hay una inconsistencia en MacArthur, para nada. Pero yo estuve 4 años en la iglesia de él. La gran mayoría de los miembros de Grace Church celebran Halloween. No tienen ningún problema con el Halloween. Y por alguna razón son los hermanos hispanos los que más tienen problemas. Los gringos no tienen ningún problema, y eso que el Halloween es mucho más celebrado allá en Estados Unidos que acá en Latinoamérica. Porque allá, por ejemplo, se acostumbra, vistes a tu hijo de Superman, de Batman, de Calvino, de Martín Lutero. Y en serio eso es pecado. O llevar los carmelos y entregar carmelos. ¿En serio eso es pecado? Digo, ¿bajo qué perspectiva bíblica puedo decir que es pecado? No creo que tengo la autoridad bíblica para decir eso está mal, porque estás participando de una fiesta pagana. Cuando la cultura de hoy celebra Halloween, no lo hace pensando en adorar a demonios. Lo están haciendo como algo cultural. Lo vimos hace poco en la urbanización donde vivimos ahora, allá en Daule, que se reunieron para celebrar Halloween, y fuimos para ver qué es lo que hacían.
Fue algo muy sencillo, era para niños, entregaron caramelos, había un payaso, no hubo nada de oscuridad, nada demoníaco, fue como una matiné, prácticamente fue una matiné con niños vistiéndose de niñas, de princesas, niños de superhéroes, eso fue todo. Es imposible que yo diga con la Biblia en la mano, eso es pecado, a menos que tú estés convencido de que lo que están haciendo es adorar a Satanás. Pero necesito pruebas para eso. ¿Cómo sabes que están adorando a Satanás? Tú dices, bueno, porque es una fiesta pagana. Pero tienes que definir qué significa una fiesta pagana. Digo, todos ustedes, ¿cuántos tomaron colada morada? Bueno, si ustedes juzgan que ponerse un disfraz inofensivo y comer caramelos en Halloween ya es pecado porque participas de una fiesta diabólica, entonces todos los que bebieron colada morada participaron también de una fiesta pagana y adoraron al diablo sin darse cuenta. Porque eso es lo que hacían nuestros ancestros para adorar a los demonios o comunicarse con espíritus muertos. Era la colada morada, por eso el color morado. Pero ¿por qué yo no creo que eso está mal? Porque cuando la gente hoy bebe colada morada no está pensando, hoy voy a adorar a Satanás, entonces voy a tomar colada morada. Claro que no. Y es lo mismo con el Halloween. Si un niño se pone un vestido de superhéroe y come caramelos, no está pensando, ni necesariamente los papás, vamos a adorar al diablo. Entonces, no. Yo creo que esto del Halloween, los cristianos tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. Porque la Biblia ni lo prohíbe ni lo ordena. Entonces, yo debo ser fiel a la Biblia, no a mis tradiciones. Yo creo que los pentecostales son muy severos en esto y siempre andan, y todas las propagandas que ven cuando llega el Halloween, la fiesta del diablo, aléjate de la fiesta del diablo. Y está bien alejarse de esas figuras grotescas que asesinan, yo creo que sí hay que alejarnos y no tenemos que ver con eso. Pero de allí las cuestiones culturales que se celebran no creo que necesariamente son pecaminosas y deberíamos al menos tener la libertad para hacerlo o no hacerlo. La Navidad no es pecado, claro que no. Es lo mismo, es falta de pensamiento crítico. Las personas repiten lo que les enseñan y les han dicho en iglesias pentecostales que la Navidad es una fiesta pagana. ¿Cuál es el argumento? Bueno, había unos druidas allá en Europa que adoraban a Satanás, adoraban a sus dioses y de allí usaban un árbol y de allí viene la tradición. Lo que hicieron hace miles de años no tiene necesariamente nada que ver con lo que hacemos ahora. De hecho, se ha probado, podemos probarlo con la Biblia y con estudios, que Jesús muy probablemente habría nacido entre un 25, 26, 27 de diciembre. Y las tradiciones de la Navidad, como el árbol, etcétera, nacen a raíz de la Reforma Protestante, con Martín Lutero. En Alemania comienzan a utilizar esto, pero con ninguna relación a dioses paganos. Y aún si el árbol hubiese sido usado con fines paganos en el mundo antiguo, si yo lo pongo hoy en mi casa con fines diferentes, no está mal. Porque lo importante es con qué fin estoy usando eso. Y si no lo estoy usando con un fin pagano, aunque hace 10 años lo hayan usado con un fin pagano, no estoy pecando, porque la Biblia no me dice explícitamente no pondrás árbol de Navidad, no celebrarás el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre. No lo prohíbe, tampoco lo ordena. Entonces yo creo que tenemos libertad para hacerlo. Y siendo que el nacimiento de Jesús es un evento bíblico importante, porque es su encarnación, ¿por qué no aprovechar el 25 de diciembre para decirle al mundo entero y contarle el mensaje verdadero del Evangelio, que Jesús nació, por qué se hizo hombre, que eso es el Evangelio? Entonces, creo que ganamos mucho más teniendo esta perspectiva más abierta que cerrándonos legalistamente a decir no, y creemos que somos más santos solo porque no participamos de una celebración, pero la santidad no es esa, la santidad es diferente, ¿verdad? Es estar apartado del pecado, es estar cerca de Dios, y creo que debemos apuntar hacia eso. Pero buena pregunta. Acoto nomás algo. Hace 7 años una familia se hizo miembro aquí en la iglesia. Fue como por recordar septiembre, octubre. Y para el mes de diciembre la familia venía, pero la esposa no venía. Ya un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y nos acercamos y le preguntamos al esposo, ¿no? Le dijimos, ¿qué le ha pasado a la hermana que no viene? Entonces me hace así, eso me dice.
el árbol que está ahí. Entonces ya ella tenía en su mente de que eso es diabólico, entonces aquí estamos adorando al demonio, la iglesia está perdida. Y bueno, que la fuimos a visitar, respetamos su opinión, que no nos parecía válida bíblicamente, le explicamos y no sé en qué habrá quedado. Creo que no le agradó tampoco la respuesta, pero esa es la verdad. Si hiciéramos caso a eso, de algunas cosas como están pensando ahora, creo que dejaríamos de hacer un montón de cosas de las que hacemos nosotros, que son costumbres nuestras. Y bien que hacemos otras cosas, ¿no? Y no estamos ahí poniendo en tela de duda. Entonces hay libertad en eso. Sí, buenas. Hermanos, Segunda Reyes 22, 19 dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Esta es la parte que me llama la atención, dice, ciertamente te he oído, declara el Señor. Entonces, Segunda Reyes 22, 19, mi pregunta es respecto de la vida de oración. ¿Hay alguna manera, en base a lo que acabamos de leer, que nuestra oración efectivamente toque el corazón de Dios? Que, por ejemplo, en este caso, Dios mismo dice, ciertamente te he oído. Entonces, mi duda, bueno, la consulta más es si efectivamente nuestra oración logra un cambio en Dios. O sea, yo sé obviamente que Él es omnisciente, Él sabrá el resultado, ¿no, verdad? Sin embargo, pasajes así, que no es el único, por ejemplo, dice la Biblia también que la oración del justo puede mucho, ¿no? Dice, puede mucho. Entonces, creo que es natural pensar si es que efectivamente mi oración, nuestra oración, hace algún cambio, toca el corazón de Dios, si es correcto pensar así. Sí, es buena pregunta. Hablando de nuestra oración y la respuesta de Dios, si nuestra oración podría cambiar el plan de Dios, podría ser algo que Dios ha decidido hacer, como la destrucción de alguna ciudad. Tenemos el caso de Nínive también, ¿verdad? Cuando Dios había decidido destruir Nínive, pero ellos se arrepienten y Dios se arrepiente, utilizando un antropomorfismo allí, deja de hacerlo. Y aquí vemos algo similar, si no me equivoco, es con el rey de Judá, que se arrepiente y Dios desiste de lo que iba a hacer allí. Yo creo que de manera general nosotros no podemos cambiar los planes de Dios, no tenemos ese poder porque Dios es soberano, nosotros no, así que lo que Dios ha planificado, eso va a suceder. Pero resulta que Dios a veces planifica el cambio que Él va a hacer por medio de nuestra oración. Eso es diferente. Entonces Dios no solo determina el plan de manera general, Dios también determina el cambio que Él va a hacer por medio del arrepentimiento o la oración de alguien. Y resulta que ese cambio en Dios llegó a ser su plan desde siempre, su plan general, su plan desde antes del fin del mundo. Entonces, ¿por qué Dios aquí perdonó al rey de Judá? Aunque su plan inicialmente había sido diferente, porque Dios había decidido que el rey de Judá, y conocía esto, iba a arrepentirse, y todo esto estaba dentro del control y la soberanía de Dios. Pero creo que es importante enfatizar también que eso muestra nuestra responsabilidad. Yo no sé exactamente cuál es el plan de Dios en cada situación. Yo conozco el plan de Dios en la redención, lo que me dice la Biblia, el plan general, pero no conozco el plan de Dios para cada persona. Cuando alguien tiene alguna enfermedad, cuando alguien tiene una falta de trabajo o cualquier adversidad, yo no conozco el plan de Dios. Yo creo que estos versículos que enfatizan la responsabilidad humana y la oración, el poder de la oración, creo que nos ayudan a mirar la vida cristiana no de manera mecánica, no de manera fatalista. No es un calvinismo muerto, no es que porque Dios es soberano, entonces yo voy a sentarme en el gran sillón proverbial y no voy a orar y no voy a esforzarme porque Él va a hacer lo que va a hacer. Ese es un mensaje falso, porque la Biblia todo el tiempo nos está instando a oren. Si quieres que Dios haga algo en tu vida, tienes que orar. Si quieres que Dios salve a alguna persona, tienes que orar por esa persona. Y si eso finalmente ocurre, sabemos que Dios lo había destinado desde antes de la fundación del mundo, pero decidió hacerlo por medio de nuestro esfuerzo.
por medio de nuestra oración, de nuestra insistencia. Entonces, sí, yo creo que en términos generales no podemos cambiar a Dios, pero Dios también ha planificado de antemano sus propios cambios por medio de nuestras peticiones. Y creo que es un aliciente muy grande saber que nosotros no sabemos. Aquí es cuando yo creo que la ignorancia es una gran bendición para nosotros. Imagínense si ya supiésemos exactamente todo lo que Dios va a hacer en cada situación y en cada persona en nuestra vida. Entonces sí tendría sentido no orar probablemente. Pero si yo no sé, y sé que cualquiera es la posibilidad, esa ignorancia creo que me lleva a depender de Dios, a orar para que Él pueda hacer algo que yo no sé si lo va a hacer, pero me lleva a una vida de oración. Cuando Abraham, Dios le hace saber que va a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces él comienza a orar a Dios, y Dios le responde, mira, si hay, Abraham le dice, si hay 50 perdonarías, y así va bajando y llega hasta 10, pero no había ni 10, pero cada vez que oraba y bajaba el número, es como que Dios estaba cediendo de alguna manera, ¿sí? Y Abraham estaba aprendiendo, pues sí lo puede hacer. Voy a orar por 40 a ver si quedan, y voy a orar por 30, voy a orar por 20, voy a orar por 10, pero no habían ese número. Entonces, pero todo el tiempo estuvo aprendiendo Abraham de que la oración era algo efectivo, de que Dios escuchaba y que Dios podría obrar, aunque tiene sus condiciones Dios, pero él estaba dispuesto a obrar y a cambiar si él oraba. Y aunque sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruida porque no habían ni 10 personas justas allí, sin embargo, la experiencia de Abraham, de haberlo conocido a Dios y de haber estado con Dios allí, ¿no? y haberse atrevido a bajar el número, es una comunión que nadie le podría quitar, una experiencia que nadie le podría quitar. Y eso es lo que aprendemos también en medio de la oración, ¿no? Esa comunión con Dios, y de pronto Abraham entendió claramente cuál es la voluntad de Dios, que no había ni 10 allí, entonces tenía que destruir ese lugar, y aceptó la voluntad de Dios, ¿sí? Buenas tardes. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios revela el futuro por medio de los sueños a sus profetas. En la actualidad, en varias iglesias y personas dicen que Dios me reveló esto. ¿Qué tan cierto es? La pregunta es, no sé si entendí bien al final. ¿Qué tan cierto es? Sí. Que Dios habla por sueños. El día de hoy. Exacto. En la actualidad, en las iglesias dice que Dios me reveló esto. Sí, yo creo que es falso. Yo creo que es falso porque ese tipo de manifestaciones fueron temporales en la Biblia, en la revelación bíblica, y se limitan a eventos cuando Dios estaba revelando la palabra de Dios. Había una nueva revelación de la Biblia, del canon bíblico, como el tiempo de Moisés o el tiempo de los apóstoles. Y después de esto tenemos todas las evidencias de que Dios dejó de obrar de esa manera. E incluso ustedes ya lo comienzan a ver al final, o hacia la mitad o al final de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Dios no necesariamente siempre hablaba con Pablo de esta manera milagrosa, como revelándose por sueños, sino a veces incluso por medio de circunstancias. Y a veces Pablo decía, bueno, no fui a tal lugar porque Satanás nos estorbó. Y él sabía que esa era la voluntad de Dios, Dios usando a Satanás para guiar los viajes de Pablo. Y claro, todo esto tiene que ver con el énfasis moderno en los dones milagrosos, ¿verdad? En las revelaciones, en manifestaciones que comenzaron en 1901 en Estados Unidos, allá en California, porque antes no había este énfasis. Antes de 1900, cualquier grupo dentro del cristianismo que se atrevía a decir que Dios le ha revelado cosas por sueños, inmediatamente era reconocido como casi una secta o como falsa enseñanza. Pero desde 1900, la iglesia pentecostal, se adhiere a la iglesia protestante, forma parte de la iglesia evangélica, y desde allí ha sido parte, lamentablemente, del gran aparato que es la iglesia evangélica mundial. No estoy diciendo que no son creyentes necesariamente o que son falsos cristianos, aunque probablemente hay mucho de eso en ese tipo de iglesias, pero este tipo de manifestaciones
son esotéricas, creo que no tienen fundamento bíblico porque este tipo de dones cesaron y manifestaciones cesaron. Creo que hacen a la Biblia a un lado porque no enfatizan el estudio de la Biblia, sino revelaciones directas de Dios, ya por medio de sueños, y ignoran que Dios ya nos dio toda su revelación en su palabra y no necesitamos más revelaciones de Él. Y creo que este tipo de énfasis también niega la obra o hace a un lado la obra del Espíritu Santo, que es el encargado de guiarnos. Yo recuerdo un profesor de seminario que nos dio una gran lección, una clase sobre la guía del Espíritu Santo en la vida cristiana. Y cuando tú realmente entiendes cómo el Espíritu Santo guía a una persona, a un individuo, a un cristiano, te das cuenta que todo este énfasis de manifestaciones extrasensoriales o supuestamente milagrosas no son otra cosa que, yo diría, un ataque directo a la actividad del Espíritu Santo. Es como suplantar o reemplazar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y de la palabra de Dios en nuestra vida, que deberían ser nuestras guías para entender qué es lo que Dios quiere de mí, qué debo hacer, qué no debo hacer. Así que, sí, creemos que son falsos. En el mejor de los casos, son iglesias que están confundidas. En el peor de los casos, son iglesias que tienen falsos maestros que enseñan esto a la congregación. En Hebreos 1:1 dice que Dios habló antiguamente por medio de muchas maneras, y son los sueños, como lo leemos en el Antiguo Testamento. Esas eran las manifestaciones de Dios y teofanías, ¿no? Cómo se mostraba. Pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así que todo lo que tenemos en la Escritura, eso es lo revelado por Dios. El otro día estábamos haciendo el devocional con Sandra y leíamos el libro de Judas y nos quedamos en el verso 3 que decía: amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que debemos contender ardientemente por la fe. Aquí la fe no es la fe de la obediencia, la fe de salvación. Aquí la fe es la doctrina cristiana, el cúmulo de las enseñanzas cristianas, lo que Dios nos ha revelado a través del Hijo. Es decir, todo lo que tenemos aquí en la Escritura. Y tal vez en la Biblia de las Américas, que lo leímos, lo dice más claramente, porque dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, y dice para siempre, o sea que ya fue dada y que no se repite más esto de aquí, ya fue entregada. O sea, Judas está diciendo, mira, ya nos fue entregada toda la revelación de Dios, oye, lucha ardientemente por este cúmulo de las enseñanzas, que nada sea alterado, que no le puedan adicionar nada, porque ya ha sido entregado esto por los apóstoles a todos nosotros. Ya no hay nada más que adicionarle. Y entonces el problema cuando alguien dice, es que yo tuve un sueño, es que Dios me habló, bueno, la verdad es que, ¿dónde tú pones el límite? ¿Cómo tú sabes que Dios te habló? A ver, ¿cómo pondríamos el límite para saber? Porque todos tenemos sueños, y entonces todos comenzamos a decir, oye, yo también soñé algo así, mira, que no sé cuánto. ¿Dónde está que puedas regular de que es Dios quien te habló? Nada. Aquí está la palabra revelada. Eso es sencillo. Si tengo un sueño, por más que yo una vez soñé que era José, esposo de María, que no se ponga brava mi esposa, que se fue. Sí, y me levanté y eran mis primeros años de cristianismo y uno piensa equivocadamente todo, increíble que Dios me habló. Simplemente soñé, seguramente estuve leyendo mucho las Escrituras y tuve un sueño. Nada que ver. Ahora que nosotros estudiamos mejor las Escrituras, entendemos que debo estudiar el texto bíblico y ver lo que dice el autor original y aplicarlo a mi vida, y esa es la verdad para mí. Sí, esa es la verdad de Dios para nosotros, y no algo que viene de un sueño, un pálpito, tengo el pálpito de que me va a suceder. ¿Qué es eso? ¿La fe en qué? ¿En un pálpito? Nosotros estamos fundamentados en promesas de Dios, no en pálpitos. Me parece que me va a ir bien en esta negociación. Eso es una locura, o vivir de esa manera.
Buenas tardes. Gracias por abrir este espacio, ¿no?, de preguntas y respuestas. Creo que es de bastante bendición para nosotros. Mi pregunta es sobre 2 Corintios 12. Aquí vemos que Pablo habla en tercera persona sobre alguien que fue llevado al tercer cielo y al paraíso. Se puede entender que Pablo está hablando de sí mismo. Y la pregunta que yo tengo es, ¿el tercer cielo y el paraíso se refiere a 2 lugares distintos o es a la misma idea? Y también, ¿por qué Pablo menciona tercer cielo y no cielo directamente? Bueno, sí, en efecto, es una buena pregunta. Pablo está hablando de él mismo, de una propia experiencia que el Señor le permitió vivir. Él dice en el versículo 3, si conozco al tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, ni siquiera Pablo estaba al control de esto, ¿verdad? Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, y también hace la referencia, obviamente, del tercer cielo en este contexto. Yo creo que la mejor forma de ver esto es, cuando Pablo dice tercer cielo, él está pensando numéricamente. Y entonces nosotros deberíamos pensar numéricamente. O sea que deberíamos pensar en un segundo cielo y en un primer cielo. La conclusión a la que se ha llegado de esto es que lo que Pablo está diciendo es que el primer cielo habría sido el cielo que nosotros vemos. El cielo azul que vemos desde aquí abajo. El segundo cielo, que también habría sido conocido para los antiguos, porque había muchos astrólogos en ese tiempo y conocían de la existencia del espacio, los cometas, etc. Ellos sabían que existía el espacio. Más allá de este cielo, creo que, ¿qué sería el nombre? Esta estratosfera, no sé cuál sería, dentro de esta atmósfera, sería el primer cielo, pero el segundo cielo sería fuera de este globo terráqueo que es el espacio. Ahora, más allá del espacio, obviamente es algo que no conocemos nosotros. Es un cielo desconocido. Y yo creo que Pablo menciona tercer cielo, es probable, para hacer la referencia de, ok, a donde yo fui es un lugar que está más allá incluso del espacio, es la misma morada de Dios. Lo que él menciona aquí como paraíso, es donde Dios mora, es la presencia de Dios. Y a juzgar por eso, creo que nosotros podríamos decir, hay 3 cielos en la Biblia, porque Pablo está diciendo aquí, fui llevado al tercer cielo, y ese sería el tercer cielo, es la morada de Dios, que tiene también sentido con la forma muy hebrea de utilizar el número 3, ¿verdad? El número 7 o el número 3, y el número 3 sería como el número que finaliza todo, el número que es superior, obviamente, el número que termina lo que uno comienza. Y yo creo que Pablo, tercer cielo, está haciendo la referencia de estoy en la presencia de Dios, que sería un sinónimo del paraíso. Ya. Sí, acá. Sí, Y ahí vamos. buenas tardes, pastor. Bueno, mi pregunta es, actualmente hay un respaldo bíblico que diga que uno puede ayunar para conseguir un milagro de Dios. Esa es mi pregunta. Sí, gracias. La pregunta es si uno puede ayunar para conseguir un milagro de Dios. Un favor de Dios o una petición, una respuesta de parte de Dios. Un milagro. Actualmente se puede ayunar para eso. Sobre el ayuno. Sí. Ya, gracias. Bueno, el ayuno es bíblico, sí. Yo creo que podemos ayunar. Quizá la diferencia que ustedes van a encontrar entre esta iglesia y otras iglesias es que en otras iglesias se ordena ayunar a la congregación, o hay cultos de ayuno, cosas así, o días de ayuno que se establecen para la iglesia, cuando yo creo que nosotros lo que encontramos en la Biblia es que el ayuno siempre es una decisión personal, individual, nunca es algo, a menos que ustedes vayan al Antiguo Testamento, algún caso los israelitas, pero estamos hablando del Antiguo Testamento y de Israel, nosotros no somos Israel. En el Nuevo Testamento no encontramos que iglesias enteras hayan estado ayunando. Siempre es una decisión personal. Y uno puede ayunar, sí, claro que sí, uno puede ayunar. El propósito del ayuno no es, bueno, Dios va a ver que yo me mato de hambre, entonces me va a escuchar. No es esa la idea del ayuno. El ayuno es que estás orando tanto tiempo por algo que es muy, muy importante en tu vida. Probablemente de vida o muerte de algún familiar o algo similar.
pero es algo muy, muy importante, que oras tanto que no tienes tiempo para comer. Entonces no es que Dios va a ver mi sacrificio raquidio de matarme yo de hambre, y entonces eso de alguna manera va a torcer el brazo de Dios para hacer que me escuche, o voy a provocarle lástima a Dios cuando me vea sin comer, entonces me va a escuchar y me va a responder. Es simplemente la idea de devoción. El ayuno es en realidad devoción al máximo. Todos deberíamos tener devoción todo el tiempo, ¿verdad? O sea, estar orando, estar leyendo la palabra, eso es devoción. Pero un mayor nivel de devoción es cuando dejas de hacer cosas tan importantes como comer incluso, por orar, por estar en la palabra. Porque eso se ha vuelto tan importante para ti, buscar el rostro de Dios. Eso es el ayuno. Entonces, siempre y cuando lo enfoquemos de manera apropiada, pensando que el ayuno es devoción al máximo, no es solamente dejar de comer para que Dios me escuche, es devoción al máximo tanto que no tengo tiempo para comer. Dios puede usar eso, claro que sí, como hicieron la pregunta hace un momento, Dios puede escuchar esa petición como hizo con el rey de Judá y puede hacer caso a nuestra petición y puede responder. Así como puede decidir no responder también. Él es soberano, pero claro que hay casos bíblicos en los que eso ha sucedido, hay casos de vidas de cristianos en los que han hecho eso y Dios ha respondido, así que es una manera viable para que nosotros podamos acercarnos más al rostro de Dios. Solo que nunca es un ayuno general de la iglesia, nada más. Buenas tardes. ¿Es correcto que un cristiano crea en la brujería, pero que no la practique, sino que diga, bueno, el brujo dijo tal cosa y ha de ser cierto porque igual la brujería existe? ¿Y qué relación creen ustedes que tiene con las manifestaciones, por ejemplo, de fantasmas, ¿no? Como se le dice? Y bueno, yo quería exponer un caso en el que una hermana nuestra me decía, si yo no comprendo esto de que cuando una persona se muere, luego suceden cosas, se sienten pasos, dice, yo sé que son demonios, pero ella me dijo, pero cuando mi abuelo murió, nosotros no sabíamos que había muerto y él roncaba y siempre se le escuchaba cuando roncaba, pero luego nos enteramos que en el momento en el que roncó, los que dormíamos alrededor escuchamos el ronquido, incluso nos levantamos y dijimos, ¿qué pasó? Mi abuelo no estaba en la casa, sino que estaba en ese momento en el hospital. Y el siguiente día nos enteramos que había muerto. Y bueno, entonces yo le decía que yo pensaba que eso tenía que ver con gente que había practicado brujería, pero me dice, nosotros no. Entonces creo que son dos temas. Bueno, sí. Pues yo hablo de la brujería. ¿Quieres hablar de la brujería? Pero brevemente, ¿no? Bueno, los demonios existen, ¿sí? Y los demonios pueden trabajar adivinando a través de mujeres u hombres que están gobernados por estos demonios y aparentemente adivinan porque el futuro no lo pueden adivinar, solo Dios sabe. Nadie sabe el futuro. El único que sabe el futuro es Dios. Así que los demonios, como cuando trabajaban gobernando la vida de esa jovencita cuando Pablo llegó a Filipos, ¿recuerdan? Entonces Pablo luego expulsó al demonio y lo metieron preso a Pablo por ello, ¿no? Porque los que se beneficiaban con el dinero ya no tenían las ganancias, porque le expulsó el demonio que estaba en la joven que aparentemente adivinaba. Así que si hablan de la brujería como de tipo adivinación, eso podríamos decir que existe, no para el futuro, pero los demonios saben el pasado y saben el presente de las vidas de nosotros y lo que ha sucedido. Entonces, lógicamente, si usted se va a someter a un brujo o a una bruja para que le diga algo, el brujo le podría decir, actuando el demonio en ese brujo o esa bruja, le puede decir algo de usted que nadie sabe, que tal vez usted nunca le ha comentado a nadie y se lo dice.
Entonces usted le cree. Dice, pero yo a nadie le he dicho. Y me ha dicho esto que me ha sucedido a mí, o que yo hice. Entonces usted queda enganchado y luego va a ser esclavo de ese brujo, esa bruja, que cada vez va a ir a saber qué va a acontecer a su vida. Y eso es un engaño, eso es una trampa, porque el futuro no hay. No, eso es algo demoníaco. La brujería es uno de los pecados más horrendos para Dios, o al menos así considerado. Si hay algo que Dios blasfema, es la brujería. ¿Por qué es eso? Es una blasfemia hacia Dios. Ustedes recuerdan al rey Saúl, cuando él fue a la bruja de Endor, ¿no? Y fue a saber la voluntad de su futuro a una bruja, cuando Dios se lo podía haber dicho. Y él tenía el acceso a Dios, él era un rey, el rey de Israel, pero va hacia una bruja. Y eso es lo peor que puede suceder, es una blasfemia contra Dios. Es como decir, Dios, tú no sirves para nada. Y así que yo voy aquí al demonio para que me diga esto que va a suceder. Si algún cristiano de alguna manera ha ido hacia un brujo, bueno, yo creo que si tiene al Espíritu Santo debe haberle advertido allí en su propio corazón que hizo muy mal de someterse a un demonio, porque eso es lo que ha hecho. Es como claudicar ante un demonio cuando usted tiene a Dios y tiene todas las escrituras para saber el futuro de nuestra vida y cómo va a terminar el mundo. Aquí lo tenemos todo. Y usted, de manera ignorando y haciendo a un lado a Dios, ha ido a creer cosas tan tontas, cosas que no sirven para nada, para una vida presente nada más. No tiene ningún sentido. Creo que si alguien ha cometido algo así, debería arrepentirse, ¿no?, delante de Dios de este pecado que ha cometido, de haberse sometido a una especie de que le digan a uno el futuro, cuando Dios aquí nos tiene todo el futuro para nosotros. Bueno, yo creo que es importante no dejarnos sorprender, ¿no? Cuando alguien nos dice, mira, me pasó esto, tuve esta experiencia y no sabemos qué ocurrió, nosotros no vamos donde brujos, pero vivimos esta experiencia extrasensorial como la que contó Gabriel hace un momento. Y yo creo que nuestra postura como cristianos debe ser, ok, sea lo que sea que hayas experimentado, mírate a ti, ni siquiera tú lo entiendes, que lo viviste. A ver, explícame qué fue eso, y la persona te va a decir, no sé qué fue eso, y esperas a que yo lo sepa. No tiene sentido. Si fue tu experiencia y tú no la entiendes, ¿cómo vas a esperar a que la entienda yo? Si tú no entiendes eso, es porque eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo, viene de Satanás, viene de esos demonios para confundirlos. Porque si algo viene de Dios, es claro. A eso nos referimos con la perspicuidad de las Escrituras, que las Escrituras son claras. Cuando Dios habla, habla de manera clara. Él no habla tartamudeando. Siempre cuando Dios se revela a alguien, cuando le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a David, a cualquier personaje, todos estos personajes nunca tuvieron que decirle a Dios, Dios, repite lo que acabas de decir porque no se te entendió muy bien. Nunca. Si es Dios, es un ser perfecto, cuando Él se revela de manera perfecta. Él se asegura que los que le escuchan le entiendan perfectamente lo que ha dicho. Entonces, cuando una persona tiene alguna experiencia extrasensorial y esa persona no entiende lo que ha pasado, es porque eso no es de Dios. No es que Dios le está hablando allí, eso viene del enemigo. Si la persona estuvo en brujería o no estuvo en brujería, yo creo que es irrelevante. No necesita no estar en brujería para que Satanás esté obrando allí. Pueden ser otros casos de hipnosis, puede ser que alguien se entrometió en algo allí o simplemente Satanás comenzó a molestar para confundirlos y justamente llevarlos a este grupo de brujos, etc. Yo creo que la mejor postura de un cristiano es, si no lo entendiste, eso no viene de Dios, porque lo que viene de Dios es claro. Es como la reacción de un profesor mío en el seminario cuando él iba a una iglesia pentecostal antes de madurar como creyente, y él iba a una iglesia pentecostal donde te hacían todos estos tipos de cosas, y un día él estaba guardando algo en la cajuela de su auto en el parqueadero de la iglesia
y él dice que mientras guardaba eso en la cajuela de su auto, sintió una sombra y es como que de reojo vio una sombra que pasó por detrás de él. Y cuando él vio eso, su reacción fue apropiada, porque ¿qué es lo que hacen muchos? Oh, bueno, algo milagroso vi. Y es como que eso les anima a meterse más en eso, y más en esa iglesia, porque vieron algo que es sobrenatural. En cambio, la reacción del profesor fue, a ver, eso que acabo de ver no estuvo bien, porque no lo entendí. Y Dios no obra de esa manera. Aquí hay confusión. Esto fue extraño, fue raro, y es obvio que eso no viene de Dios. En ese momento él despertó, abandonó esa iglesia, y comenzó a ir a una iglesia bíblica y ya más tarde se convirtió en teólogo y en profesor, en escritor de libros. Esa debe ser nuestra postura. No que cuando no entendemos algo milagroso es como que más nos metemos allí. Eso es lo que hacen muchos cristianos o personas que confiesan ser cristianas al menos. Yo creo que esa es una razón para huir de eso y acercarte más a Dios, a la Escritura. Buenas noches, pastores. Mi pregunta es la siguiente. 2 niños crecen, niño y niña, se conocieron del barrio, pero luego ya a los años fueron adultos, el varón fue un creyente y la chica una prostituta, y se casaron. ¿Dios aprobará este matrimonio? Es mi pregunta. Se casó el hombre cristiano con la chica prostituta. Ajá, y la pregunta era si... no, claro que no, porque el matrimonio siempre debe ser en Cristo, ¿no? Como Pablo enseña en 1 Corintios, cuando un creyente se casa debe casarse en Cristo, es decir, con un creyente, con un cristiano. Entonces, claro que Dios no aprueba ese matrimonio, es desobediencia, es pecado, pero ya hecho está, y quedará... Creo que las secuelas de esa desobediencia él las va a vivir, obviamente. Porque la solución no sería necesariamente, bueno, me casé con alguien que no debía, entonces me voy a divorciar inmediatamente, porque no necesariamente es una causa bíblica de divorcio, sino que va a tener que vivir con las secuelas de haberse casado con un no creyente, y creo que su principal énfasis tiene que ser hacer todo lo posible por ganarle para Cristo a su pareja. Y que además la fatalidad no está en que es prostituta, porque todo no creyente tiene la tendencia pecaminosa, su pecado es en algún tipo de pecado, ¿sí? Puede ser cualquier categoría de pecado, simplemente que no es creyente es pecaminoso, simplemente por ser no creyente es pecaminoso. Y la solución no es decir, entonces ahora me divorcio. No, ya te casaste, esa es la mujer, tu esposa. Ahora, si tú eres verdaderamente creyente, vas a tener que orar y vivir el verdadero cristianismo para que el cónyuge pueda de alguna manera ser alcanzada por la gracia de Dios para salvación. Buenas tardes. Mi pregunta más que todo va por una noticia que vi hace poco sobre la conferencia Chepres, la de allá en la iglesia de MacArthur, sobre conferencistas que han sido invitados, Ligon Duncan, Mark Dever y no me acuerdo el otro, Albert Mohler. Entonces he escuchado opiniones divididas en el que uno dicen de que bueno, no tiene nada de malo porque igual es un homenaje a MacArthur, sabiendo que estos pastores unos más que otros apoyan lo de la justicia social. Entonces uno dice no tiene nada de malo porque no van a hablar de eso. Cambio otros dicen que tal vez podemos ver algo que están cediendo, que no está bien. Pero más que todo mi pregunta es con respecto a, como igual, una vez es tal vez muy, como se le conoce, fundamentalista, era un mercado tan grande en el que ni siquiera uno debería invitar a personas así. O tal vez es verdad que mientras no prediquen ese tema está bien invitarlos. O sea, mi pregunta es si es sabio esa acción de invitarlos a ellos sabiendo lo que ellos han enseñado y que creo que todavía enseñan o no. Sí, interesante pregunta. Sí, yo creo que la división fue claramente marcada por
MacArthur y Phil Johnson, ¿verdad? En la conferencia, si no me equivoco, del 2017, creo que fue. Creo que fue 2017, o por allí, o 2019, no recuerdo, cuando estaba Albert Mohler, Mark Dever y todos ellos, que no se habían mostrado en contra de la justicia social, como MacArthur sí. Y creo que en esa serie de preguntas y respuestas en Shepherds fue clara la división entre ambos. Y fue claro que MacArthur estaba solo. E incluso después de esa conferencia, MacArthur alguna vez dijo, mis amigos me dejaron. Mis amigos se alejaron de mí, los que alguna vez eran mis amigos. Y él seguramente estaba pensando en Mohler, en Mark Dever, en Ligon Duncan, en todos ellos. Entonces yo creo que la postura de MacArthur fue clara. Ahora, lo poco que sé, porque no estamos allá, pero lo poco que sé es que esto lo han hecho, como tú decías, como una especie de homenaje para MacArthur, los que alguna vez fueron amigos o compartieron ministerio con MacArthur, los han invitado para esta conferencia, para que hablen. Obviamente no van a hablar del tema de justicia social, pero van a hablar algunas cuestiones positivas sobre el impacto del ministerio de MacArthur. Creo que ese es el énfasis. Ahora, si fue la mejor decisión o no conozco las conversaciones que hubo. Sé algo que mencionó Phil Johnson, y es, por ejemplo, Phil Johnson sí afirmó hace poco que esas diferencias siguen. Él con Mark Dever tienen diferencias, con Albert Mohler tienen diferencias, pero así como tienen diferencias, también tienen otros puntos en los que se acuerdan, y que de hecho llegó a decir, Phil Johnson dijo que había sido el propio MacArthur antes de morir que había dicho que hagan esto que van a hacer ahora, de invitar a los que fueron sus amigos a la conferencia. Esto es lo que mencionó Phil Johnson. Entonces yo creo que teniendo todo eso como perspectiva, creo que el tiempo será el mejor árbitro, ¿verdad? Porque a ver qué se dice en la conferencia, cuál es el resultado, cuál es la conclusión. Esa es una de las razones por las que quiero ir también en marzo a esa conferencia, o vamos a estar allá para ver y contemplar todo. Pero yo creo que quizá utilizando eso como una especie de discusión acerca de hasta cuándo debemos separarnos o unirnos con otros maestros o pastores que piensan diferente a nosotros, yo creo que hay que ser muy sabios, y yo creo que el movimiento de reformado que nació con las predicaciones de MacArthur antes de la justicia social, ¿no? Cuando estaba Mark Dever, cuando estaba Albert Mohler, y todos tenían como más unidad doctrinal, ellos quisieron alejarse un poco del movimiento fundamentalista de Estados Unidos, que marcaban separaciones demasiado drásticas, como si tú crees que Jesús viene a la mitad de las 7 semanas, entonces ya no puedo estar contigo, no puedo compartir púlpito contigo, porque yo creo que vendrá al final de las 7 semanas. Entonces ese tipo de divisiones tan drásticas o demasiado estrictas, ellos quisieron separarse. Y yo creo que hicieron bien. Yo he estado en iglesias que son bautistas fundamentalistas y son demasiado legalistas, son muy legalistas. Creo que falta amor en esas iglesias, creo que falta compasión, creo que no hay un sentido de unidad bíblica, unidad doctrinal. Creo que no entienden que hay personas que pueden estar confundidas, que pueden tener posturas secundarias que son diferentes a la mía, y no necesariamente debo alejarme de esas personas. Incluso para compartir púlpito, ellos tomaron la decisión de unirse en conferencias a pesar de que tienen diferentes posturas escatológicas sobre el fin de los tiempos. Y yo no creo que hicieron mal. Yo no creo que hicieron mal al enfatizar eso, porque siempre buscaron elevar el Evangelio y tomar la Biblia en serio. Sin embargo, una cosa es cuando hablamos de conferencias y otra cosa es cuando hablamos de iglesias. Entonces, ustedes siempre lo veían a Sproul y a MacArthur juntos en conferencias.
Pero los dos tenían diferencias sobre escatología y sobre el bautismo también. Así que, aunque vieron a MacArthur y a Sproul juntos en conferencias, nunca los habrían visto juntos en una misma iglesia. MacArthur no hubiese sido aceptado en la iglesia de Sproul para pastorear allí. No calificaba, porque no comparte toda la doctrina de los presbiterianos. Y Sproul tampoco, él nunca habría sido aceptado para pastorear la iglesia en Grace Church de MacArthur, porque tiene posturas diferentes en la escatología y el bautismo. Y como hoy escuchábamos en la mañana, el énfasis de Pablo es la unidad doctrinal, ¿verdad? Una sola fe hemos recibido. Y creo que dentro de la iglesia local debe enfatizarse unidad doctrinal. No solo en asuntos esenciales que tienen que ver con el Evangelio, sino en asuntos secundarios también, como la escatología o el bautismo o el gobierno de la iglesia. Entonces son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes, conferencias e iglesia local. Yo creo que en conferencias uno puede practicar un poco más la unidad a pesar de diferencias secundarias. En la iglesia local, para ser pastores de una misma iglesia, no se debería tolerar diferencias doctrinales de ningún tipo. Ni en primer orden ni de segundo orden. Así que veremos cuál es el resultado de lo que Grace Church está organizando. Yo tengo confianza en los líderes, en los pastores, los ancianos de Grace Church, siguen siendo los mismos. Está Phil Johnson, que es como un perro guardián de la doctrina, no es el único, hay otros, pero quizás es el que más sobresale cuando se trata de defender la fe. Así que creo que va a ser interesante ver qué predican o qué dicen Albert Mohler, Mark Dever y todos ellos. Pero sí creemos que el asunto de justicia social es un asunto peligroso para la iglesia. Y MacArthur hizo bien en rechazar y predicar en contra de esto, publicar artículos, incluso libros de otros autores en contra de la justicia social. No es otra cosa que marxismo, es el marxismo dentro de la iglesia. Y no debe ser tolerado, ¿no? Porque el marxismo tiene la intención de dividir a la gente, dividir a la población, ya sea entre ricos y pobres o entre homosexuales y heterosexuales, entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre criollos e indígenas. El marxismo te inventa esas divisiones para crear un caos social. Y en medio del caos es cuando las élites pueden controlar fácilmente a la población. Entonces la iglesia no puede ser parte de este tipo de ideologías que son dañinas, ¿no? Y creo que hay que rechazarlas siempre. Bueno, 5, queda para uno más, ¿no? Sí. Buenas noches, pastores, Dios les bendiga. Bueno, esta pregunta, lógicamente, está limitada un poco porque leyendo un poco el Proverbio capítulo 13, habla muchos consejos sobre las labores, el trabajo, las posesiones. Y en el verso, se me perdió, en el verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. O sea, mi pregunta en base un poco a este texto y a Proverbios 13, que habla mucho en relación a los bienes, al trabajo, a las labores. Y pensando en la inteligencia artificial, que básicamente en este año, según lo que he podido escuchar, ha sido como su auge, ¿no? En este año ha sido su auge y muchas cosas se han esclarecido un poco más de lo que de pronto ya sabíamos. Incluso el día de hoy me comentaba mi hijo que leyó en el periódico que Elon Musk había dicho que la IA va a hacer que no trabajemos. Altman, que es el de OpenAI, ¿no? Él ha dicho que el fin de la IA es que trabajemos 3 días, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos lo que nos enseña la Biblia, es algo totalmente diferente a eso. Cómo nosotros como cristianos debemos mirar a la IA ahora con ese conocimiento, puesto que no es nada bíblico lo que los que lideran eso están proponiéndole pues al mundo ya más abiertamente, ¿no?
Entonces, pastores, gracias. Sí, sí, es una pregunta interesante sobre la inteligencia artificial, es IA. ¿Cuántos aquí han usado inteligencia artificial? Ok, ya es casi como Google para ustedes, ¿verdad? Sería interesante saber cómo la usan, me gustaría saber, no las voy a pedir en este momento que me digan cómo la usan o para qué la usan, pero inteligencia artificial es una realidad con la que vamos a tener que vivir, porque es como cuando llegó Internet, es así. Es un nuevo avance en la tecnología, en la investigación y no se va a ir, se va a quedar aquí. El futuro, Dios lo sabe, nosotros no. Sabemos que hay peligros de la inteligencia artificial, la capacidad que tiene para conocer, para controlar, si es utilizado por mentes maquiavélicas, creo que va a jugar un papel importante de aquí en unos años, especialmente en lo que tiene que ver con el control de la sociedad. Yo creo que si alguien prevé el día de hoy que nosotros en el futuro no vamos a trabajar, o vamos a trabajar menos, o mucho menos de lo que trabajamos ahora, yo me atrevería a pensar que no es que el trabajo va a desaparecer. Yo creo que la intención de las élites va a ser más o menos como es la vida en Cuba, ¿ok? O como es la vida en Venezuela. Allá no todos pueden trabajar, aunque quisieran. Hay gente que vive del gobierno, con lo poco que le da el gobierno. Algún pan y algo más, y con eso viven. Es como un comunismo muy bien arraigado allí, en que difícilmente puedes aplicar los principios bíblicos del trabajo, aunque aún así debería hacérselo, pero es porque el gobierno lo controla todo. Entonces yo creo que cuando dicen que inteligencia artificial va a hacer que nosotros no trabajemos, puede ser una indicación de que nosotros no vamos a ser más que controlados. Y la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros, lo que antes nosotros hacíamos. Ahora lo va a hacer la inteligencia artificial y con todos los avances tecnológicos que encontramos. Yo creo que este sigue siendo el mundo de Dios, no de los magnates tecnológicos. Y Dios ha diseñado que este mundo tiene que funcionar con el trabajo del hombre. Yo creo que el mandato cultural o el mandato del reino que Dios le dio a Adán y Eva de sojuzgar la tierra, de subyugar la creación, sigue siendo necesario y va a seguir siendo necesario hasta el fin de los tiempos. Yo creo que en las profecías bíblicas de Apocalipsis, por ejemplo, ven que hay comercio todavía. Hay gente que vende y hay gente que compra. Hay gente que tiene sus negocios porque gente vende comida. Y no todos van a acceder a esa comida por la marca de la bestia, etc. Así que yo creo que todo eso indica que va a haber trabajo. Es imposible que el mundo funcione únicamente solo por una mente artificial. Siempre va a ser necesario el trabajo del hombre. Al menos yo puedo decir eso por lo que veo en Apocalipsis. No veo que en Apocalipsis me diga que una máquina va a vender las cosas, sino que habrá comercio todavía. Pero sí que inteligencia artificial podrá ser usada como un medio negativo. Y no necesariamente lo es. Uno puede usarlo para cosas buenas también, especialmente con fines investigativos, de investigación. Algo que debemos entender de inteligencia artificial es que inteligencia artificial te miente, inteligencia artificial te repite lo que dicen los medios masivos de comunicación cuando tú le haces alguna pregunta. Así que tú debes corregirle. Tú puedes corregir a inteligencia artificial. Yo lo he hecho 3 veces ya, con argumentos. Al principio no acepta, o sea, es media necia. Pero si tú insistes con argumentos lógicos y argumentos reales, al final, a la pregunta que yo le hacía y que me decía no, termina diciendo que sí. Y yo le pregunté, ¿entonces cambiaste? Y me dice, no, no cambié, sino que ahora estoy más consciente. Ok. Bueno, cambiaste, es lo mismo. Pero eso es parte de tener pensamiento crítico. Por ejemplo, una pregunta que yo le hice a inteligencia artificial es si Trump estaba a favor de Israel. Y me dice, oh, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El dinero que ha enviado, las declaraciones públicas de Trump, y etcétera, etcétera.
Y yo le negué eso, y me decían, no, tú estás mal, mira los argumentos, y aquí están los argumentos de cosas que Trump ha hecho por Israel. Y entonces yo comencé a discutir, y comencé a mencionar problemas o argumentos, pero más de fondo, lo que realmente estaba sucediendo. Y al final terminó reconociendo, sí, tienes razón, Trump quiere destruir Israel, ese es el propósito, punto. Eso es lo bueno de inteligencia artificial, que a pesar de que te miente al principio, si tú le muestras argumentos reales, siempre va a reconocer cada vez que vea esos argumentos y puedes hacerle cambiar de opinión. Así que a nosotros nos dijeron, inteligencia artificial es como un niño de 12 años. ¿Ok? Cuando le das información, tienes que darle información como si fuese dada a un niño de 12 años. Tienes que ser específico, más específico en la información que le das si quieres la información correcta. Entonces, no sé, mi postura es que yo creo que siempre vamos a estar trabajando a menos que nos conquiste un gobierno opresor y que se arraigue un comunismo aquí severo, como el de Venezuela, como el del Cuba. Entonces creo que no habrá trabajo y yo creo que esa es la tendencia de las élites o los magnates del mundo entero, es llevarnos a ese tipo de mundo, no tengo ninguna duda de eso. Así que puedo entender por qué algunos hombres pueden decir eso hoy acerca del futuro, que no vamos a trabajar, inteligencia artificial lo va a hacer todo. Yo creo que ese es el plan de ellos, estoy seguro que ese plan de ellos siempre ha sido el plan de ellos, solo que ahora están mucho más cerca de hacerlo que nunca. Yo solo quiero contar algo. Por el año 1980 yo estudié en la universidad la carrera de computación y ahí aprendí, si basura le pones a la computadora, basura va a salir. Si le pones buena información va a salir de la computadora. Y hace poco estuvimos en un seminario ahí de TMA y entonces un hermano que es experto en inteligencia artificial prácticamente nos dijo lo mismo. Si hay basura en la inteligencia artificial, y eso es lo que te va a decir, pero si tú le pones buena información, entonces te va a informar de manera correcta. Sigue siendo un instrumento nada más, una máquina, ¿sí? Y dependerá, claro, si nosotros tomamos como una especie de idolatría, de preguntarle de todo, depender de inteligencia artificial, pues seguramente vamos a ser engañados tan fácilmente, porque no todas las personas están poniendo información correcta. Sabemos que la mayoría de las personas lo que pone es informaciones incorrectas. Una última pregunta, vamos. Buenas noches, hermanos y pastor. Tengo una pregunta acerca de la creación. En Génesis, en el versículo 2, narra acerca de que Dios crea la luz. Pero luego más adelante habla acerca ya del sol, de ya propiamente de lo que conocemos como luz y como noche, ¿no? Entonces mi pregunta es, en el versículo 2, cuando dice que Él crea la luz, ¿a qué luz hace referencia? Porque todavía no han creado el sol ni la luna, o sea, los otros astros, ¿no? Entonces esa es una duda que tengo respecto al versículo 2 de Génesis 1. Gracias. Sí, buena pregunta. Esta luz era una luz que no venía del sol. Es obvio porque, como bien menciona, el sol fue creado más abajo, ¿verdad? No en el versículo 2, fue creado después. Entonces la luz que aparece en el versículo 2 no es la luz del sol. Ahora, ¿de dónde es esa luz? La Biblia no nos dice. Entonces la única conclusión a la que podemos llegar es que esa luz venía de Dios. Dios creó la luz sin la necesidad del sol inicialmente, para que sirva para ese propósito temporal durante ese día, ¿verdad? Hasta que creara el sol. Una vez que creó el sol, entonces esa fuente de luz primaria que habría venido, diríamos, de Dios mismo, ¿por qué no? ¿Verdad? De Dios mismo, esa luz primaria ya no fue necesaria, esa fuente, porque ahora Dios ya había creado el sol. Entonces yo creo que esa sería la explicación más apropiada en base a lo que este pasaje dice. Dios habría sido el productor o la fuente de esa primera luz que aparece en el versículo 2 hasta que creó el sol. Y una vez que creó el sol, ya no fue necesaria esa luz de Dios, sino que ahora el sol iluminaba el día. Gracias. En la Iglesia Católica, el hecho de que a María le hayan bajado del estatus de corredentora y que no hay que orar a María, es como un despertar de la Iglesia Católica
viendo sus errores, que no era correcto, reconociendo que no era correcto. Es como un despertar. Sí, es buena pregunta. No necesariamente, no necesariamente. ¿Que es bueno que hagan eso? Sí, pero hay que recordar que la Iglesia Católica es un sistema religioso falso, político, donde hay mucho dinero. Y uno, de nuevo, uno tiene que tratar de ver las cosas que están sucediendo detrás de por qué tomarían una decisión como esa, ¿verdad? Si es por convicción de la Biblia o es motivado por alguna otra cuestión que estén planificando por allí ellos. El mayor problema que tenemos con la Iglesia Católica no es necesariamente el problema de María, es el problema del Evangelio. María es un serio problema, sí, pero negar el Evangelio como ellos lo niegan, la misa es un problema muy, muy serio de la Iglesia Católica. El enseñar la salvación por obras, por sacramentos, no por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Ese es el problema de la Iglesia Católica. Yo no lo veo necesariamente como un avance porque en tiempos de la Edad Media, antes de que se reconozca el dogma de María como corredentora, que es mucho más reciente, es algo moderno esto de reconocer a María como corredentora. Pero ya desde tiempos de la Edad Media venían adorando a María o elevándola a María a una posición divina. Entonces tiene cientos de años en que la Iglesia Católica, sin la necesidad de este dogma, ya tenían a María como una salvadora. Entonces no me dice nada bueno el hecho de que ahora quiten este dogma, pero en la práctica yo estoy seguro que no va a desaparecer. No va a desaparecer en la práctica. Y además que esto supone un problema serio para la Iglesia Católica, porque sea que ellos reconozcan que era un dogma o no, el reconocer a María como comediadora o salvadora, es un problema porque según ellos la Iglesia tiene autoridad para emitir dogmas, pero ellos mismos habían permitido que María sea elevada a esta posición y ahora están retractándose. Entonces es una inconsistencia, es una contradicción con la Iglesia, porque para ellos la máxima autoridad es la tradición, es la Iglesia, no es la palabra de Dios. Y ese es el problema de la Iglesia Católica, que vas a ver cambios siempre. ¿Por qué vas a ver cambios? Porque para ellos la máxima autoridad no es la Biblia, sino la tradición o lo que dice la Iglesia. Entonces el Papa de turno puede cambiar alguna postura y toda la Iglesia va a tener que cambiar su dogma. Y eso te muestra simplemente que ellos están sentados sobre un cimiento que es endeble, que es demasiado débil, que se derrumbe, es un cimiento falso, por depender de la tradición, por depender de la Iglesia, hacer de la Iglesia su máxima autoridad y no a la Escritura. Así que, al menos a mí, lo que me muestra este cambio en la Iglesia Católica es la falta de autoridad que existe en esa Iglesia. Es un resultado de poner la autoridad fuera de la Biblia. Y por eso ves estos cambios, que no son nuevos. La Iglesia Católica ha venido cambiando y los papas se han contradicho. Un papa emite un dogma y cientos de años después el papa prohíbe ese dogma. Y si el papa es supuestamente el representante de Cristo en la tierra y puede hablar de manera perfecta también, sin equivocarse, ¿cómo es que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa? Entonces estas contradicciones creo que debilitan más a la Iglesia Católica, más que la fortalecen, porque su autoridad no está en la palabra de Dios. Cuando veamos a la Iglesia Católica como Martín Lutero, de que realza las Escrituras hasta lo máximo, y solo lo que está en la Escritura es lo que tiene autoridad, entonces ahí sí creeremos, porque toda la maquinaria del catolicismo se caerá. Y tendrán que dar cuentas de todos los años de la Inquisición, las personas que mataron por ser verdaderamente cristianas, ¿no? Y eso no lo han hecho y no lo van a hacer. Esta iglesia son como más de 1.000 millones de personas o 2.000 millones de personas. Eso es una buena estrategia de Satanás ahí. Es difícil. Sí, la Iglesia Católica es un aparato político, apoya a comunistas, odian a Israel.
hay dinero allí. El Vaticano es un país, literalmente, y no es secreto que se ha convertido en ¿cómo se dice? Donde envían su dinero los que quieren esconder el dinero. Un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal donde nadie puede revisarles el dinero que tienen. Esa es una montaña de corrupción lo que hay allí. Bueno, teníamos ahora sí es la última, ¿nos prometes, David? Ya. Ya, nos prometieron Buenas que es la noches. última. Mi Sí, pregunta bueno. es, por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y hago mi devocional, leo la palabra y recibo una instrucción, pero entonces en ese día, en el transcurso del día, escucho de pronto un sermón, más adelante leo la Biblia en otro lado, o sea, y durante ese día de pronto me la paso yendo aquí y allá. La pregunta mía es, ¿es sano eso o debería yo quedarme con la instrucción de la mañana y obedecerla? Esa es la pregunta. O sea, mientras más llenemos nuestra mente de la palabra de Dios es mejor. De hecho, ese es el llamado que hace el apóstol Pablo a todos los creyentes, que es lo mismo que ser llenos del Espíritu, o sea, controlados por el Espíritu Santo. Es lo mismo, en Colosenses nos habla lo mismo, un paralelo con Efesios, que dice, sed llenos del Espíritu. Y el paralelo en Colosenses es, la palabra de Dios more abundantemente en nuestra mente, en nuestros corazones. Mientras más abunde la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, será mejor porque esa palabra comenzará a hacer movimientos, cambios en nuestra vida de manera automática, porque comenzamos a escuchar la verdad y comenzamos a tenerla presente y escucho una y otra vez, y entonces se presenta una situación y obedezco a la palabra. Y así la palabra de Dios es la que está gobernando mi vida. Está bien. Si usted hace eso está en buen camino. Y yo creo que es lo que todos deberíamos hacer. No es suficiente con un devocional en la mañana. Si ustedes son como nosotros, como yo, para mí no es suficiente con orar un rato en la mañana y leer la Biblia. Y después todo el día me dedico a otra cosa. No, el corazón es demasiado débil, la carne se cae, se corrompe. Necesitamos estar en esa actitud todo el día. O sea, tenemos que respirar la Biblia, tenemos que respirar oración todo el tiempo. Y mientras más podamos hacerlo, más seguros estaremos de no ceder ante la tentación. Ahora sí. Otra más. Perdón, buenas noches. O sea, es con respecto a este mismo tema, ¿no? Están hablando de ser llenos del Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo es tener todo el fruto del Espíritu completo. Si me falta uno, porque es complejo, ¿verdad? Estoy pecando, no estoy lleno del Espíritu Santo. O sea, si es un día en el que me ha faltado mucho la paciencia, no estoy lleno del Espíritu Santo. Claro. Creo que en el día más pecamos que caminamos gobernados por el Espíritu Santo. Sí, cuando explotamos en un momento de ira, no estuvo gobernándonos el Espíritu Santo. Le hemos dado a la carne que salga y gobierne nuestra ira. Somos culpables de pecado. De hecho, cuando ocurre eso, nos damos cuenta y decimos, no estoy bien, no estoy bien. Y a veces usted hace el devocional, sale y al momento le resulta una cosa así. Bueno, ahí está Satanás para bajarle su devocional, ¿no? Pero debemos estar con el Señor, de manera que podamos controlar las circunstancias, porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad de tener dominio propio, templanza y todas las demás virtudes que produce el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y usted se da cuenta que en el día pasamos más sin el Espíritu Santo que gobernando el Espíritu Santo. Pero somos creyentes, esa es la vida del creyente, la santificación, y ahí luchamos, todos los días luchamos. Bueno, quizá en otras palabras, no dejemos descansar a Dios con nuestras oraciones y nuestras devociones, que no descanse de nosotros. Esa es debería ser nuestra inclinación.
Bueno, terminamos entonces. Hagamos una oración, hermanos, para despedirnos. Gracias por todas sus preguntas. Padre, gracias, Señor, te damos por esta tarde, noche que tú nos das y nos entregas por nuestros hermanos. Gracias por el interés en ellos, el deseo de crecer, de aprender, por traer las dudas aquí al público, y oramos, Señor, que esto haya sido de bendición, que tú alientes los corazones sabiendo que tenemos mejores promesas y que tu palabra es la guía única que necesitamos, y tu espíritu, el control también para vivir una vida fructífera, una vida que lleve gloria a tu nombre. Señor, rogamos que nos despidas de este lugar con tu bendición, con tu cuidado, y que bendigas el tiempo de comunión también y nuestro regreso a casa. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.